Buenos días, queridos alumnos, bienvenidos a la asignatura de máquinas DC o máquinas de corriente continua. En esta asignatura vamos a ver 4 unidades importantes. Las 4 unidades engloban todo el contenido necesario de nivel básico, nivel básico intermedio, y trataremos de ir abordando. Obviamente luego ustedes con su autoaprendizaje y autodidácticos tendrán que ir estudiando para poder reforzar sus conocimientos, ¿ya? Mi nombre es Yanira Muñoz, soy ingeniera eléctrica y seré su profesora en esta asignatura, ¿sí? Cualquier comentario también lo pueden hacer para poder mejorar la enseñanza, ¿ya? Empecemos. La materia o la asignatura está compuesta de 4 unidades globales. La primera se refiere a los fundamentos de las máquinas de corriente continua o DC, Direct Current, motores DC, arrancadores de motores DC, y también finalizaríamos con los generadores de corriente continua. Algo importante que vamos a ver en la primera unidad, vamos a ver todas las leyes del electromagnetismo que gobiernan al funcionamiento de las máquinas DC. Verán, no vamos a ver todas las leyes de electricidad, no nada de eso, sino que vamos a ver aquellas que intervienen para poder comprender el funcionamiento de una máquina de corriente continua. Así también vamos a ver luego cómo funciona, y una vez ya entendido el mecanismo y sus elementos, pues pasaremos al siguiente tema que corresponde a los motores de corriente continua. Aquí vamos a ver la clasificación y sus aplicaciones, así como también la composición de cada uno de ellos, o sea, dependiendo de la clasificación, ¿ya? Continuando, serán los arrancadores de motores de corriente continua, asimismo se va a ver en función de la clasificación y demás puntos. Finalmente veremos lo que son los generadores de corriente continua, considerando que en la actualidad están un poco discontinuados. Sin embargo, nunca se sabe, porque a veces algo que por ahora es descontinuado o obsoleto en el futuro puede servir para otra aplicación. Entonces, siempre hay que conocer los principios para poder manejarlos o aplicarlos en función de la necesidad, ¿ya? Algo importante que vamos a analizar aquí también, vamos a aprender a dimensionar, las protecciones y los calibres. De esa manera, algo que quiero recalcar, que aquí vamos a aprender a dimensionar calibre conductor, vamos a dimensionar las protecciones y la cantidad de amperaje que según eso, pues no, vamos a realizar nuestro sistema de protección. Todo lo que vamos a hacer aquí será en funciones de la normativa de nuestro amigo NEC, ¿ya? Así que quiero que tomen especial cuidado de lo que vayamos a analizar. Aparentemente es muy sencillo, pero en realidad no. Todo lo que les voy a dar va a ser de una explicación bastante exhaustiva de este gran libro para ustedes, por lo cual quiero pensar que dedican tiempo a entender esta materia y a aprenderla más que todo. Si uno la comprende bien, las buenas notas, los buenos méritos, todo eso llega por añadidura. Lo importante es que ustedes se concentren en aprender, más que en hacer un deber por hacer. Todo debe ser a conciencia para que nos vaya bien, ¿ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, empecemos. La unidad 1 se refiere a los fundamentos de las máquinas DC, como les había mencionado. ¿Qué se refiere? Vamos a analizar 2 partes principales que gobiernan a las máquinas DC. ¿Cuáles son esos? Sigamos al mouse. Tenemos a los motores y tenemos a los generadores, ¿verdad? Si hablamos de los motores, ellos convierten la energía eléctrica de DC en energía mecánica. Eso es algo muy obvio aparentemente, pero nunca está de más reforzar. Los generadores convierten la energía mecánica en energía eléctrica de DC. Todo esto es corriente continua, ¿ya? 12 motores convierten energía eléctrica en mecánica. Yo ya tengo una fuente de suministro eléctrico y lo llevo a mecánico. Vamos a analizarlo así porque luego para entender el funcionamiento debemos tomar cada terminología. Eso con los motores, los generadores, energía mecánica se encuentra un movimiento y generará una energía eléctrica que finalmente podrá ser utilizada para abastecer algún consumo. Bien, entonces, aquí tenemos a alguien preocupado, ¿verdad? La mayoría de las máquinas DC, Direct Current o corriente continua, son semejantes a las máquinas de AC, en el sentido de que tienen voltajes y corrientes de AC, o sea, alternas, dentro de ellas. ¿A qué se referirá?
O sea, nosotros pensaríamos que las máquinas de corriente continua tienen una tensión y una corriente de manera constante. Pero en este mensaje estamos viendo claramente que la mayoría de las máquinas DC son muy semejantes a las alternas porque dentro de ellas existen ya tensiones y corrientes alternas, ¿no? ¿A qué se referirá? ¿Y cómo es que al final obtenemos una tensión continua? ¿Qué pasa? Vamos a analizar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? A continuación, se explicará los principios de la operación de las máquinas eléctricas, antes de profundizar en el funcionamiento, características y demás puntos relevantes de las mismas. Veamos cuáles son. Primeramente, analicemos las leyes de las máquinas eléctricas. Hay alguien que escribe, pero ignorémoslo. Ya. Las leyes de las máquinas eléctricas. Las leyes que gobiernan a las máquinas eléctricas son las siguientes y son las que vamos nosotros a puntualizar. Verán que no son todas las leyes que existen en electricidad o en electromagnetismo, no. ¿Ya? Son las que van a intervenir para poder comprender el funcionamiento de las máquinas eléctricas de DC principalmente. Entonces, ¿cuáles son estas leyes? Que ellos gobiernan todo. La ley de Faraday, la ley de Kirchhoff, la ley de Biot-Savart, la ley de Ampère y la ley de Lenz. Todo eso yo podría decir, recuerden que lo vieron en física, ya usted tiene que estar eso, pero recordando, o lo vieron en teoría del electromagnetismo, pero debe ya tenerlo ahí a la mente. Pero lo cierto es que no se olvida, se oxida con el tiempo, entonces vamos a tratar de poner el aceite y recordar. Entonces, pero sí vamos a tener puntual, ley de Faraday, Kirchhoff, Biot-Savart, Ampère y ley de Lenz. 5. Para las que gobiernan, existen muchas más. Sin embargo, al final, todas ellas se concatenan. Veamos la primera. La ley de Faraday. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos una bobina y tenemos un imán con un polo norte y un polo sur. Quiere decir que va a haber una atracción, va a haber la generación de un campo magnético, ¿verdad? Veamos qué indica el concepto. La tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. ¿Qué quiere decir eso? La tensión inducida en un circuito cerrado. ¿Cuál es ese circuito cerrado? Este es el circuito cerrado. Quiero que sigan al mouse y escuchen mi voz. ¿Sí ven? Esta bobina que está aquí finalmente está conectada, en este caso, a un voltímetro. Pero el circuito está cerrado, ¿verdad? Entonces hasta ahí tenemos el circuito cerrado. Olvídense por un momento del imán. La tensión inducida en un circuito cerrado, ¿no es cierto? Ya habíamos especificado cuál es el circuito cerrado. La bobina y el voltímetro hacen el circuito cerrado porque ya no hay escape y por tanto en un circuito cerrado ya tenemos la idea ahí. La tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético. Cuando ustedes vean la palabra flujo magnético, se refieren sí al campo magnético, ¿ya? Sino que ya en términos un poquito más analíticos y más técnicos en sí, se le denomina flujo, porque existe una intensidad de campo magnético a través del tiempo. Ya es como una marea, pero una marea magnética. Entonces a esa marea se le llama flujo magnético. Pero este va a variar. Entonces, unamos las palabras. Quiere decir que en una bobina cerrada, o en un circuito cerrado, este es el circuito cerrado, esta bobina, ¿no es cierto? Si este circuito cerrado es expuesto, ¿ya? Ahí vamos teniendo mejor. Es expuesto a una variación del campo magnético que varía en el tiempo, es decir, a un flujo cambiante en el tiempo. Si es expuesto, se va a inducir una tensión o un voltaje en sus terminales. ¿Sí ven? Por eso está el multímetro para poder medir cuál es esta variación. Y como se dan cuenta que en este ejemplo, en esta animación, se está variando este campo magnético, ¿no es cierto? Como se está variando, la tensión también varía. ¿Por qué? Porque esa tensión es proporcional a la variación del flujo magnético. Por eso dice a la razón de cambio. Variación se refiere. Razón de cambio significa variación en el tiempo, ¿ya? Algo que se deben dar cuenta es que esta tensión es directamente proporcional a la razón de cambio. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta el flujo magnético o si aumenta la razón de cambio, la variación del flujo magnético,
va a aumentar la tensión. Si disminuye, por el contrario, también disminuirá, ¿ya? Entonces estamos claros con la ley de Faraday, ¿no es cierto? Un circuito cerrado, ¿no es cierto? Cerrado por voltímetro, que se encuentra presente ante la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético o una variación del flujo magnético del campo magnético, presentará una variación en la tensión. Ahora bien, como esto no lo conectaron a un suministro de electricidad, ¿no es cierto? Esto simplemente tiene una bobina cerrada, esto de aquí es un voltímetro también puede ser, es una bobina cerrada, un circuito cerrado, ¿ya? Un circuito cerrado, no bobina cerrada, un circuito cerrado, que está expuesto a un campo magnético variable, ¿ya? Esto genera una tensión en sus terminales. Esa tensión en sus terminales generada por esa variación de campo magnético se le llama tensión inducida. Esa variación del campo magnético, esa variación de tensión, que genera en los terminales de un circuito cerrado por la variación del campo magnético, se llama tensión inducida. Veamos, entonces, ya con el concepto ahí bien puesto, cualquier cambio del entorno magnético en que se encuentra una bobina de cable, un rollito, originará un voltaje, una FEN inducida en la bobina. No había electricidad, no había pasado nada. ¿Quién la indujo, verdad? ¿De dónde fue esa fuente? Ese voltaje fue inducido ¿por quién? Por la variación del campo magnético, ¿ya? No importa cómo se produzca el cambio, el voltaje será generado en la bobina. ¿Sí ven? Aquí tenemos otra animación. ¿Sí ven que entrando, saliendo, igual hay una variación en la tensión? Ahora bien, el cambio se puede producir por un cambio en la intensidad del campo magnético, porque puedo yo hacer que varíe, aumente la intensidad del campo magnético o disminuya, ¿no es cierto? El movimiento de un imán entrando y saliendo del interior de la bobina, como ahora lo está haciendo, hacia adentro o hacia afuera de un campo magnético, o girando la bobina dentro de un campo magnético. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo puedo hacer, por algunas formas, puedo hacer que varíe esta tensión inducida dada por la variación del campo magnético. Esto puede ser por un imán que está entrando y saliendo al interior de la bobina, o puede también ser por la intensidad. Digamos que yo lograse de alguna forma que este imán se incrementara y se hiciera un poco más pequeño. Entonces, de esa manera yo incrementara el campo magnético y variara la tensión inducida, la tensión inducida. Aquí no hay nada de electricidad, simplemente es un imán que está cercano a un circuito cerrado, ya conectado a un voltímetro, y genera una tensión llamada tensión inducida. Aquí podemos ver algunos de los casos, ¿no es cierto? Cambiando el flujo magnético. ¿Sí ven? ¿Qué pasó aquí? El número de espiras cambiaron del circuito cerrado, ¿ya? Mientras que acá es menor, menos espiras. ¿Lo ven? Ya. Ahora, ¿qué otra cosa puede ser? Acá tenemos moviendo el imán en dirección a la bobina, lo que ocurría entrando y saliendo. Y ya nos queda poco tiempo porque este video graba solo 15 minutos, girando la bobina en el campo magnético. La bobina, o sea, dejando el imán fijo, los polos del imán fijo y girando la bobina. ¿Ya? La bobina de cable del circuito cerrado, que es lo que ocurre en los motores y luego vamos a ir viendo. Bien. O también cambiando el área en el campo magnético. ¿Ya? Que eso también suele pasar con el taller. La ley de Faraday resume las formas en que se puede generar un voltaje. Independientemente de la forma en la que se utilice, finalmente, si se varía el campo magnético cercano a un circuito cerrado, pues se inducirá de manera proporcional o directamente proporcional una tensión inducida. Bien, como ya estamos cerca de los 15 minutos, espero que les haya quedado muy claro, porque luego vamos a ver la ley de Kirchhoff. Luego vamos a ver la ley de Biot-Savart, la ley de Lenz y la ley que se me está escapando de Biot-Savart. Esa creo que sí la dije. Bueno, vamos a ir a analizar. Es la ley de Lenz, ¿cierto? Son 5 que intervienen en este proceso importante. Ahí vamos a analizar. Por favor, revisen las diapositivas y cualquier duda me hacen saber en los comentarios. Vamos al video número 2 de máquina.